¿Y si nadie estuviera viniendo a salvarte? ¿Y si ese vacío que a veces te pesa en el pecho no fuera un castigo, sino el primer paso hacia tu libertad? Imagínate por un momento. Estás solo frente a un espejo, sin nadie que te diga quién eres, qué vales o hacia dónde ir. Es aterrador, pero también liberador. Friedrich Nietzsche, un filósofo que se atrevió a mirar de frente ese abismo, nos dejó un mensaje que resuena como un trueno. Dios está muerto. Dios permanece muerto, y nosotros lo hemos matado. La Gaia Ciencia. No es solo una frase para impresionar, es una invitación a que tomes las riendas de tu vida, a que dejes de esperar que alguien más, una religión, una ideología, una persona, venga a darte las respuestas. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Este video no es sobre hundirnos en la desesperanza, sino todo lo contrario. Vamos a explorar juntos qué significa asumir que nadie va a salvarte, que nadie está obligado a preocuparse por ti, y cómo esa verdad, aunque dura, puede ser el comienzo de algo poderoso, porque cuando te das cuenta de que el mundo no gira alrededor de ti, también descubres que tú tienes el poder de darle sentido a tu existencia. Nietzsche no solo habló de esto en La Gaia Ciencia y Crepúsculo de los ídolos, sino que lo vivió, enfrentando su propia soledad y sufrimiento para encontrar un camino hacia la autenticidad. Desde la psicología, pensadores como Carl Jung nos dicen que esa sensación de estar perdidos es parte del proceso de encontrarnos a nosotros mismos, algo que él llamó individuación. Es como si tu alma fuera un rompecabezas. Las piezas están ahí, pero solo tú puedes armarlo. Y desde la espiritualidad, tradiciones como el budismo o el misticismo cristiano nos recuerdan que la verdadera libertad no viene de afuera, sino de un viaje interior. En culturas como las nuestras, donde a veces cargamos con expectativas familiares o sociales, esta idea pega fuerte. ¿Qué pasaría si te atrevieras a soltar esas cadenas invisibles? Hoy vamos a caminar por este terreno, no para darte respuestas fáciles, sino para que te hagas preguntas que tal vez nunca te has permitido. Porque, como decía Nietzsche, el hombre que no sabe gobernarse a sí mismo se convierte en esclavo de cualquiera, crepúsculo de los ídolos, y si hay algo que no queremos es seguir siendo esclavos de ilusiones. Así que acompáñame a desentrañar este mensaje, a ver qué nos dice sobre quiénes somos y quiénes podemos ser cuando dejamos de esperar a que alguien más nos salve. Cuando te das cuenta de que nadie va a venir a salvarte, algo dentro de ti se quiebra, pero también se abre. Es como si de pronto el suelo bajo tus pies desapareciera y al mismo tiempo descubrieras que puedes caminar por el aire. Nietzsche lo vio claro. Vivimos buscando algo o alguien que nos dé sentido, que nos diga que todo va a estar bien. Pero él nos desafía con una verdad incómoda. El hombre que no sabe gobernarse a sí mismo se convierte en esclavo de cualquiera, crepúsculo de los ídolos. Esa esclavitud no es solo a personas, sino a ideas, creencias, promesas vacías que nos hacen mirar hacia afuera en lugar de hacia adentro. Piensa en cómo vivimos hoy, en nuestras ciudades, desde las calles llenas de ruido hasta las redes sociales, que no paran, todo parece gritar. Aquí está la respuesta. Cómpralo, síguelo, créelo. Pero al final del día, cuando apagas el celular y te quedas solo con tus pensamientos, ¿qué queda? Muchas veces, nada más que un hueco. Ese hueco es lo que Nietzsche llamó la crisis de sentido, una herida que se abrió cuando dejamos de confiar ciegamente en las grandes verdades, como la religión o los valores que nos heredaron. Y aunque suene duro, él no lo veía como el fin, sino como una oportunidad. Desde la psicología, Carl Jung nos ayuda a entender esto. Él decía que cuando proyectamos nuestra salvación en algo externo, un líder, una pareja, una ideología, estamos renunciando a una parte de nosotros mismos. Marie-Louise von Franz, una de sus discípulas, lo explicaba así. La figura del Salvador que buscamos fuera es en realidad una proyección del potencial que llevamos dentro.
Es como si estuviéramos buscando un tesoro que ya tenemos en el bolsillo, pero nos da miedo sacarlo y verlo. En nuestras culturas, donde a veces la familia o la comunidad esperan que sigamos ciertos caminos, el buen hijo, el profesional exitoso, el que nunca falla, esa búsqueda externa se siente aún más pesada. Entonces, ¿qué pasa cuando nos aferramos a la idea de que alguien más nos va a salvar? Caemos en una trampa. Nietzsche lo describe en La Gaia Ciencia, cuando habla de cómo el ser humano prefiere aferrarse a ilusiones antes que enfrentar el vacío de su propia libertad. Es como si prefiriéramos quedarnos en una jaula con la puerta abierta, porque salir significa enfrentarnos a lo desconocido. Y ese desconocido no es solo el mundo, sino nosotros mismos. Nuestras dudas, nuestros miedos, esa voz interior que a veces no queremos escuchar. En el fondo, esta crisis no es solo personal, sino colectiva. Mira a tu alrededor, la ansiedad, el estrés, la sensación de que nada es suficiente. En países como los nuestros, donde muchas veces lidiamos con desigualdades o expectativas sociales que nos aprietan, esa búsqueda de un salvador externo puede sentirse como la única salida. Pero ¿y si la verdadera salida estuviera en otro lado? ¿Y si, como decía el poeta Octavio Paz, la soledad no es un castigo, sino el destino de todos los que buscan ser libres? Esa idea nos lleva a preguntarnos, ¿qué haríamos si dejáramos de esperar que el mundo nos dé las respuestas? Esa pregunta no es fácil de responder, porque enfrentarnos a nosotros mismos implica soltar las muletas con las que hemos caminado toda la vida. Nietzsche lo sabía bien, y por eso en La Gaia Ciencia nos lanza un desafío. Tienes que estar dispuesto a quemarte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renacer sin antes convertirte en cenizas? No está hablando de destruirse por gusto, sino de dejar atrás las ideas que nos atan, esas que nos hacen esperar que alguien más venga a ponernos una corona y decirnos que todo tiene sentido. Pero ese sentido no viene de afuera. Se construye y eso, aunque suena bonito, es un trabajo que a veces duele. Desde la psicología esto conecta con lo que Jung y sus seguidores, como Marie-Louise von Franz, llamaban la proyección. Cuando ponemos nuestras esperanzas en un salvador, sea una figura religiosa, un político o hasta una relación, estamos proyectando una parte de nosotros que no queremos enfrentar. Von Franz decía que el héroe que buscamos en los demás es el héroe que debemos despertar dentro. Es como si estuviéramos esperando que alguien más arme nuestro rompecabezas, cuando las piezas siempre han estado en nuestras manos. En nuestras culturas, donde a veces nos enseñan a poner a la familia o a la comunidad por encima de todo, soltarnos de esas expectativas puede sentirse como traicionar a los nuestros. Pero, ¿y si no se trata de traicionar, sino de ser honestos con lo que llevamos dentro? La espiritualidad también tiene algo que decir aquí. En el budismo, por ejemplo, no hay un salvador externo. Buda mismo decía que cada quien debe ser su propia lámpara. En el misticismo cristiano, figuras como Santa Teresa de Ávila hablaban de un castillo interior, un lugar dentro de nosotros donde encontramos lo sagrado. Estas ideas resuenan con lo que Nietzsche plantea, que el vacío que sentimos no es un error sino una señal. Es como si la vida te estuviera diciendo, mira, aquí hay algo que tienes que resolver tú solo. En países como los nuestros, donde la religión y las tradiciones suelen ser un pilar, esta idea puede chocar, pero también abrir puertas. Porque no se trata de tirar todo por la borda, sino de encontrar un equilibrio entre lo que heredamos y lo que elegimos construir. Piensa en cómo se ve esto en el día a día. La ansiedad que sentimos, ese correr sin parar detrás de metas que a veces ni son nuestras, el miedo a quedarnos solos con nosotros mismos. Todo eso son ecos de lo que Nietzsche llamó la enfermedad del espíritu moderno. Él no lo decía para hacernos sentir mal, sino para despertarnos. En Crepúsculo de los ídolos escribe, lo que no te mata te hace más fuerte. Pero esa fuerza no viene de ignorar el dolor, sino de atravesarlo, de mirarlo de frente y preguntarle, ¿qué me estás enseñando? En nuestras comunidades, donde a veces el sufrimiento se lleva en silencio, esa pregunta puede ser un acto de rebeldía, una manera de decir, no voy a dejar que esto me defina, pero sí que me transforme.
Entonces, ¿qué hacemos con ese vacío? ¿Cómo vivimos en un mundo donde nadie está obligado a salvarnos? Tal vez la respuesta no está en llenar el hueco con más ruido, sino en aprender a habitarlo, a escuchar lo que tiene que decirnos. Porque, como veremos, ese vacío no es el final, sino el comienzo de un camino que nos lleva a descubrir quiénes somos realmente. Cuando Nietzsche escribió que Dios está muerto en la Gaia Ciencia, no estaba solo hablando de religión. Estaba señalando un terremoto que sacudió los cimientos de cómo entendemos el mundo. Imagínate que toda tu vida has seguido un mapa, uno que te decía exactamente a dónde ir, qué creer, quién ser, y de repente ese mapa se desintegra. ¿Qué haces? ¿Te quedas parado, esperando a que alguien te dé otro? ¿O empiezas a dibujar el tuyo, aunque no tengas idea de por dónde empezar? Esa es la libertad que Nietzsche nos ofrece, pero también el abismo que viene con ella. Tenemos que ser nosotros mismos los poetas de nuestra vida, decía él. Es una idea que te sacude, porque te pone frente a una verdad. Nadie va a escribir tu historia por ti. Este abismo no es solo filosófico, es profundamente psicológico. Carl Jung, que admiraba las ideas de Nietzsche, diría que este momento, cuando las verdades absolutas se derrumban, es el comienzo de lo que él llamó individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. Pero no es fácil. Jung explicaba que enfrentarnos al vacío de sentido nos obliga a mirar dentro de nosotros, a esas partes que preferimos ignorar. Marie-Louise von Franz, una de sus seguidoras, lo ponía así: el colapso de las creencias externas es como perder el suelo, pero también es una invitación a construir uno nuevo desde el alma. En nuestras culturas, donde a veces nos apoyamos en la religión o en la tradición para sentirnos seguros, esa idea puede sonar como un salto al vacío, y lo es, pero también es un salto hacia algo más grande. Piensa en el mito de Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos. En muchas historias, Prometeo es castigado por atreverse a desafiar lo divino. Pero, ¿y si su verdadero castigo no fue estar encadenado, sino la responsabilidad de saber que ahora los humanos tenían que decidir saber que ahora los humanos debían decidir qué hacer con ese fuego? En nuestras tierras, esta historia resuena. Pensemos en Don Quijote, ese caballero que, contra todo sentido común, decide ser un héroe en un mundo que se ríe de él. Como Prometeo, como nosotros mismos, Don Quijote enfrenta un mundo que no le ofrece respuestas fáciles, y aún así, elige actuar, elige crear su propia verdad. Nietzsche veía en estas figuras un eco de lo que significa vivir después de la muerte de Dios. No esperar a que el mundo te dé un propósito, sino crearlo tú mismo. Desde la filosofía, Martin Heidegger, que estudió profundamente a Nietzsche, decía que esta libertad es tanto un regalo como una carga. El hombre es arrojado al mundo, escribía, y en ese arrojarse debe encontrar su autenticidad. Pero aquí está lo que hace que todo esto sea tan humano. Esa autenticidad no se encuentra en un momento de iluminación, sino en la lucha, en los errores, en los días en que sientes que no puedes más. En el budismo se habla de la impermanencia. Nada dura, ni las creencias ni los dioses, ni siquiera tus miedos. Y en el misticismo cristiano, como en los escritos de San Juan de la Cruz, se describe la noche oscura del alma, ese momento en que todo parece perdido, pero que en realidad es el preludio de una nueva luz. Estas tradiciones, tan presentes en nuestras culturas, nos recuerdan que el abismo no es el final, sino el lugar donde comenzamos a construir. Entonces, ¿cómo vivimos con esta libertad? En la práctica, significa hacerte preguntas que dan miedo. ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué me detiene? ¿Estoy viviendo para mí o para lo que otros esperan? En nuestros países, donde la presión social puede ser como un nudo que no se deshace, estas preguntas son un acto de valentía. Es como pararte frente a un espejo y decidir no apartar la mirada, aunque lo que veas no te guste. Nietzsche no te da una receta, porque eso sería otra forma de salvación externa. Lo que te da es un desafío, ser el poeta de tu vida, aunque
las primeras líneas de tu poema sean torpes, aunque no rimen. Y aquí está la pregunta que no puedes evitar. Si no hay un mapa, si nadie va a venir a salvarte, ¿qué camino vas a trazar? Porque el abismo de la libertad no es solo un lugar de pérdida. Es un lienzo en blanco y tú tienes el pincel. Lo que hagas con él depende de ti. Y esa responsabilidad, aunque pesada, es también lo que te hace humano. El lienzo en blanco que te deja la libertad puede ser abrumador, porque nadie te dice cómo empezar a pintar. Y en ese silencio, en esa quietud donde no hay nadie más, te encuentras con la soledad. Pero, ¿y si la soledad no fuera el monstruo que te han dicho? ¿Y si en lugar de ser un peso, fuera un maestro? Nietzsche lo entendió así cuando escribió en Crepúsculo de los ídolos: la soledad no enseña a estar solo, sino a ser único. No está hablando de aislarte del mundo, sino de encontrar un espacio donde puedas escuchar tu propia voz, esa que a veces queda enterrada bajo el ruido de lo que los demás esperan de ti. Desde la psicología, Carl Jung nos da una pista para entender esto. Él hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que escondemos, nuestros miedos, nuestras inseguridades, todo lo que no queremos que los demás vean. Enfrentar la soledad, decía Jung, es como abrir la puerta a esa sombra. No es cómodo, porque te obliga a mirar de frente lo que has evadido. Edward Edinger, uno de sus discípulos, lo explicaba así: la soledad es el crisol donde la psique se transforma, donde la sombra deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. En nuestras culturas, donde a veces se nos enseña que estar solo es sinónimo de fracaso, esta idea puede parecer extraña, pero piensa, ¿cuándo has tenido tus momentos más profundos de claridad? Muchas veces es cuando estás contigo mismo, sin distracciones, sin máscaras. Esta idea no es nueva. En el misticismo cristiano, San Juan de la Cruz hablaba de la soledad como un encuentro con lo divino. En sus poemas, describe un alma que en la oscuridad y el silencio encuentra una luz que no viene de afuera, sino de dentro. En el taoísmo se habla del vacío como un espacio sagrado, un lugar donde todo es posible. Estas tradiciones resuenan con lo que Nietzsche nos pide: usar la soledad no como un castigo, sino como un lienzo donde dibujar quiénes somos. En nuestras tierras, esta imagen del desierto, un lugar vacío, pero lleno de posibilidades, aparece en historias como Lazarillo, de Tormes, donde el protagonista, solo y sin recursos, aprende a valerse por sí mismo. No es que la soledad sea fácil, es que es necesaria. Piensa en cómo vivimos hoy. Estamos rodeados de gente, de pantallas, de ruido, pero muchas veces nos sentimos más solos que nunca. En países como los nuestros, donde la familia y la comunidad son tan importantes, la soledad puede sentirse como un tabú. Pero, ¿y si no se tratara de elegir entre estar con otros o estar solo, sino de aprender a estar contigo mismo? Nietzsche no te pide que te aísles, sino que encuentres un espacio donde puedas ser honesto. Es como pararte en medio de un desierto y decidir: aquí, en este silencio, voy a construir algo mío. En la práctica, esto significa hacerte amigo de esos momentos en que no hay nadie más. Tal vez es cuando cierras la puerta de tu cuarto y te quedas con tus pensamientos. Tal vez es un paseo donde no hay nadie que te interrumpa. Ahí, en esos instantes, puedes empezar a preguntarte: ¿qué quiero de verdad? ¿Qué me da miedo? ¿Qué parte de mí he estado ignorando? En nuestras culturas, donde a veces cargamos con el peso de no decepcionar a los demás, estas preguntas son un acto de rebeldía. Es decidir que tu voz importa, aunque al principio no sepas qué decir. Entonces, ¿qué pasaría si dejaras de ver la soledad como un vacío y empezaras a verla como un espacio para crecer? Porque, en el fondo, esos momentos de silencio no son el final de nada. Son el comienzo de un diálogo contigo mismo, uno que puede llevarte a lugares que nunca imaginaste. Ese diálogo contigo mismo, el que empieza en la soledad, no es solo para entenderte mejor, es para decidir qué vas a hacer con la vida que tienes. Porque si nadie va a venir a salvarte, si no hay un mapa que te diga a dónde ir, entonces tú eres el que tiene que trazar el camino.
Nietzsche lo vio claro en La Gaia Ciencia cuando escribió: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. No está diciendo que tengas que convertirte en un héroe de película, está diciendo que la vida es un acto de creación y que tú eres el artista. Pero ¿cómo creas sentido en un mundo que no te lo da de regalo? Desde la psicología, Jung nos dice que este proceso de crear sentido es parte de lo que él llamó el camino hacia el sí mismo, esa versión completa de ti que no depende de lo que los demás piensen. Pero no es algo que pasa de la noche a la mañana. Marie-Louise von Franz, que estudió a fondo las ideas de Jung, explicaba: el sentido no se encuentra, se construye paso a paso a través de las decisiones que tomamos. En nuestras culturas, donde a veces nos sentimos atrapados entre lo que queremos y lo que se espera de nosotros, esta idea es como un respiro. No se trata de tirar todo por la borda, sino de encontrar un equilibrio, de decidir qué valores son realmente tuyos. Piensa en Ulises, el héroe de la Odisea. Después de años perdido, enfrentando monstruos y tormentas, Ulises no espera que los dioses le resuelvan todo. Él lucha, se equivoca, pero sigue adelante, guiado por su deseo de volver a casa. En nuestras tierras, esta historia tiene un eco en el Camino de Santiago, ese peregrinaje que miles recorren, no siempre por fe, sino por la necesidad de encontrar algo que dé sentido a sus pasos. Nietzsche, con su idea del superhombre, no te pide que seas Ulises, sino que hagas como él, que tomes las riendas, que decidas qué vale la pena, aunque el camino sea incierto. Desde la filosofía, Mircea Eliade, un estudioso de las religiones, decía que los humanos siempre han buscado lo sagrado, incluso cuando las viejas creencias se derrumban. El hombre moderno no ha perdido la capacidad de crear mitos, escribía. En otras palabras, aunque ya no creamos en los mismos dioses de antes, seguimos buscando algo que nos trascienda. En el budismo, esto se ve en la idea de que cada persona debe encontrar su propio camino hacia la iluminación. En el cristianismo místico, como en los escritos de Santa Teresa de Ávila, se habla de un fuego interior que guía tus pasos. Estas ideas resuenan con lo que Nietzsche propone, que el sentido no está afuera, esperándote, sino dentro, en las elecciones que haces. En la práctica, crear sentido significa hacerte preguntas incómodas. ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Estás viviendo para ti o para cumplir con lo que otros quieren? En nuestros países, donde a veces el peso de la familia o la sociedad puede sentirse como una losa, estas preguntas son un acto de valentía. Es como pararte frente a un lienzo en blanco y decidir qué colores vas a usar, sabiendo que no todos van a aplaudir tu obra. Pero esa es la clave. No necesitas que todos lo hagan, solo necesitas que sea tuyo. Entonces, ¿qué pasaría si decidieras ser el autor de tu propio sentido? Sí, en lugar de esperar a que el mundo te dé una razón para vivir, empezaras a construirla tú. Porque ese acto de creación no es solo una respuesta al vacío. Es una manera de transformar el abismo en un puente hacia algo más grande, algo que solo tú puedes descubrir. Crear tu propio sentido es un acto de valentía, pero no hay camino sin espinas, porque la vida, con toda su belleza, también te pone frente al dolor, y no hay manera de esquivarlo. Nietzsche lo sabía bien y en Crepúsculo de los ídolos dejó una frase que se ha vuelto casi un grito de guerra: lo que no me mata, me fortalece. No es un cliché para tatuarse en el brazo, es una verdad cruda. El sufrimiento no es solo algo que soportas, es un portal, una puerta hacia algo más grande si te atreves a cruzarla. Pero, ¿cómo transformas el dolor en algo que no te destruya, sino que te haga crecer? Desde la psicología, Jung nos dice que el sufrimiento es como un mensajero. No viene a castigarte, sino a señalarte algo que necesitas ver. Puede ser una herida vieja, un miedo que has enterrado o una verdad que no quieres aceptar. Edward Edinger, que siguió las ideas de Jung, escribía: el dolor es el fuego que purifica la psique si no huyes de él.
En nuestras culturas, donde a veces se nos enseña a apretar los dientes y seguir adelante sin quejarnos, esta idea puede ser difícil de aceptar. Pero piensa, cuando algo te duele, ¿no es también cuando te haces las preguntas más profundas? Es como si el sufrimiento te obligara a parar y mirar dentro de ti. En la mitología, esta idea está por todos lados. Piensa en la fénix, esa criatura que muere en llamas para renacer de sus cenizas. En nuestras tierras, esta imagen resuena en leyendas como las del volcán Popocatépetl, donde el amor y el sacrificio se mezclan con la transformación. El sufrimiento de la fénix no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Nietzsche, con su amor por los símbolos, veía el dolor de la misma manera, no como un castigo, sino como una oportunidad para crear algo más fuerte, más auténtico. Pero no se trata de romantizar el dolor, se trata de no dejar que te defina. En el budismo, el concepto de dukkha, el sufrimiento inherente a la vida, nos enseña que el dolor es parte de existir, pero también que podemos trascenderlo. No se trata de eliminarlo, sino de entenderlo. Buda decía que el sufrimiento es como una flecha. La primera te hiere, pero la segunda, la que te clavas al resistirte, es la que puedes evitar. En nuestras comunidades, donde a veces cargamos el dolor en silencio, esta idea puede ser un alivio. No tienes que fingir que todo está bien, tienes que aprender a caminar con el dolor, a dejar que te enseñe. Entonces, ¿qué haces cuando el sufrimiento llama a tu puerta? En lugar de correr, puedes detenerte y preguntarle, ¿qué quieres que vea? En países como los nuestros, donde la vida a veces nos pone pruebas duras, esa pregunta puede ser un acto de resistencia. Es decidir que, aunque el dolor esté, ahí no va a ser el que escriba tu historia. Ese acto de resistencia, de no dejar que el dolor escriba tu historia, es donde empieza la transformación. Porque el sufrimiento, aunque duela, no es solo un obstáculo, es un maestro que te empuja a encontrar algo más grande. Nietzsche lo decía en La Gaia Ciencia. Tienes que llevar el caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. No es una frase para colgar en la pared. Es un recordatorio de que el caos, el dolor, el desorden de la vida son la materia prima con la que puedes construir algo nuevo. Pero eso requiere valor, el valor de no huir. Desde la filosofía, Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, nos da una lección poderosa. En su libro El hombre en busca de sentido escribía: cuando no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Frankl no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia de encontrar sentido en medio del horror. En nuestras culturas, donde a veces el sufrimiento se lleva con una mezcla de fe y resignación, esta idea pega hondo. No se trata de aceptar el dolor pasivamente, sino de preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo convertir esta herida en una puerta? Piensa en las historias que nos han marcado. En la literatura latinoamericana, como en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, los personajes enfrentan tragedias, pero en sus luchas encuentran momentos de trascendencia. Es como la fénix de la que hablábamos. El fuego no es el final, sino el comienzo. Nietzsche, que amaba estas imágenes, veía el sufrimiento como un escultor que talla algo nuevo en ti. Pero no pasa solo. Tienes que tomar el cincel y trabajar con él, aunque tus manos tiemblen. En el cristianismo místico, Santa Teresa de Ávila hablaba de un dolor que no es dolor, un sufrimiento que, al abrazarlo, te lleva más cerca de Minamesita, lo divino. En el budismo se dice que el camino hacia la liberación pasa por aceptar dukkha, no por negarlo. Estas ideas, tan presentes en nuestras tierras, nos recuerdan que el dolor no es un callejón sin salida. Es como un río. Puede arrastrarte si te resistes, pero si aprendes a nadar, te lleva a otro lugar. En países como los nuestros, donde la vida a veces nos pone a prueba, esta perspectiva es un ancla. Te dice que no estás solo en tu dolor, pero también que solo tú puedes decidir qué hacer con él. Entonces, ¿qué pasaría si vieras tu sufrimiento no como una maldición, sino como una invitación? Imagina que cada herida, cada momento de oscuridad, es una pregunta que la vida te hace.
¿quién vas a ser ahora? En nuestras comunidades, donde a veces el dolor se guarda en silencio, atreverse a responder esa pregunta es un acto de rebeldía. Es elegir no solo sobrevivir, sino crecer, transformar esa herida en una estrella danzante, como decía Nietzsche. Porque al final, el sufrimiento no es el destino, es el camino hacia algo más grande, algo que solo tú puedes descubrir. Ese camino hacia algo más grande, ese que se abre cuando enfrentas el sufrimiento, no es el final de la historia. Es el momento en que todo empieza a encajar. Porque todo lo que hemos recorrido, la muerte de Dios, la soledad, la creación de sentido, el dolor, no son piezas sueltas. Son partes de un mismo viaje, el de convertirte en tu propio Salvador. Nietzsche nos lo dejó claro desde el principio. Nadie va a venir a rescatarte, pero eso no es una maldición, es una oportunidad. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió en Crepúsculo de los ídolos. Esa frase no es solo una idea bonita, es una brújula para cuando el mundo se siente demasiado pesado. Piensa en lo que hemos visto. Cuando Nietzsche hablaba de la muerte de Dios, no solo estaba señalando el fin de las creencias viejas, estaba abriendo la puerta a una libertad que asusta, pero que también te da alas. Esa libertad te pide que dejes de buscar respuestas afuera y empieces a mirar dentro. Jung lo llevaba más lejos, diciendo que ese viaje interior, esa individuación, es como armar un rompecabezas donde las piezas son tus miedos, tus sueños, tus sombras. En nuestras culturas, donde a veces nos enseñan a seguir el camino marcado, atreverse a buscar esas piezas es como romper un molde. No es fácil, pero es lo que te hace único. La soledad, que a veces parece un castigo, es en realidad un espacio sagrado. Es donde escuchas tu voz, donde decides quién eres cuando nadie te está mirando. San Juan de la Cruz lo sabía, y por eso hablaba de la noche oscura como un encuentro con lo divino. En nuestras tierras, donde el silencio a veces se llena con el bullicio de la familia o la comunidad, encontrar ese espacio puede ser un desafío, pero también un regalo. Porque en ese silencio descubres que no necesitas que el mundo te dé permiso para ser tú. Y luego está el sentido, ese que no encuentras bajo una piedra, sino que construyes con tus propias manos. Nietzsche, con su idea del superhombre, no te pide que seas perfecto. Te pide que seas auténtico, que elijas tus valores, aunque el mundo no los aplauda. Mircea Eliade decía que los humanos siempre hemos creado mitos para darle sentido a la vida, y en eso estamos, escribiendo nuestros propios mitos, como Ulises en su Odisea o como los peregrinos del Camino de Santiago. En países como los nuestros, donde a veces sentimos el peso de la historia, esa creación es un acto de rebeldía, una manera de decir, yo decido qué importa. El sufrimiento, por su parte, no es el enemigo, es el fuego que te talla, que te obliga a preguntarte quién quieres ser. Viktor Frankl lo vivió en carne propia y nos dejó una lección. El dolor no te define, pero sí te transforma si lo enfrentas. En nuestras comunidades, donde a veces cargamos el dolor en silencio, esta idea es como un farol en la oscuridad. Te recuerda que cada herida es una oportunidad para renacer, como la fénix de nuestras leyendas. Y todo esto, la libertad, la soledad, el sentido, el dolor, se junta en una verdad simple pero poderosa. La vida no te va a salvar, pero tú puedes hacerlo. Ser tu propio salvador no significa que nunca vas a caer, que nunca vas a dudar. Significa que, aún en los días más oscuros, decides levantarte y seguir adelante. Nietzsche lo decía con una fuerza que todavía resuena. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Crepúsculo de los ídolos. Esa frase es como un ancla, un recordatorio de que el sentido que construyes, por pequeño que parezca, es lo que te sostiene. No se trata de encontrar la respuesta perfecta, sino de encontrar una que sea tuya, una que te haga mirar al espejo y decir, esto es lo que soy, y está bien. Piensa en cómo todo esto encaja. La muerte de Dios, como decía Nietzsche, no
es el fin, sino el comienzo de tu libertad. Pero esa libertad viene con una responsabilidad, la de decidir quién eres cuando nadie te está mirando. Jung lo veía como un viaje hacia el sí mismo, un camino donde enfrentas tu sombra, tus miedos, y los transformas en algo que te fortalece. En nuestras culturas, donde a veces nos sentimos atrapados entre lo que queremos y lo que se espera de nosotros, ese viaje es como abrir una ventana en una casa cerrada. Dejas que entre aire fresco, aunque al principio te dé frío. La soledad, que tanto tememos, es el espacio donde ese viaje se hace real. Es donde escuchas lo que de verdad importa, como decía San Juan de la Cruz cuando hablaba de encontrar a Dios en la quietud. En nuestras tierras, donde la comunidad es tan fuerte, aprender a estar solo sin sentirte perdido es un arte. Y el sentido, ese que construyes con tus elecciones, es lo que le da color a ese viaje. Como Ulises, como los peregrinos del camino de Santiago, decides avanzar aunque no sepas qué hay al final del camino. Y el sufrimiento, ese compañero que nadie quiere, es el que te enseña a ser más grande. Viktor Frankl lo demostró. Incluso en el peor de los infiernos, puedes encontrar un porqué. En nuestras comunidades, donde el dolor a veces se lleva en silencio, esta idea es un faro. Te dice que no estás solo, pero también que solo tú puedes decidir qué hacer con tus heridas. Como la fénix de nuestras leyendas, cada vez que te quemas tienes la oportunidad de renacer. Entonces, ¿qué te llevas de todo esto? Que la vida no te va a salvar, pero te da todo lo que necesitas para salvarte, a ti mismo. En palabras del poeta Octavio Paz, la soledad no nos aparta, nos reúne con nosotros mismos. Ese encuentro es el corazón de este viaje. No es un destino final, sino un proceso, uno que empieza cada vez que te atreves a preguntarte, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué voy a hacer con esta vida que tengo? En nuestras tierras, donde la historia y la tradición nos han dado tanto, esa pregunta es una forma de honrar lo que somos, pero también de crear algo nuevo. Porque al final, ser tu propio salvador no es solo sobrevivir, es vivir de verdad, con todo lo que eso implica. Vivir de verdad, con todo lo que eso implica, es un acto de valentía que no termina nunca, porque cada día, cada momento en que decides ser fiel a ti mismo, estás escribiendo una página nueva en tu historia. Nietzsche nos dejó un mapa, no para seguirlo ciegamente, sino para inspirarnos a trazar el nuestro. Tienes que llevar el caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante, escribió en La Gaia Ciencia. Esa estrella no es una meta, lejana. Es lo que surge cuando te atreves a enfrentar la libertad, la soledad, el dolor y a construir sentido con lo que la vida te da. En nuestras tierras, donde la vida a veces nos pone entre la espada y la pared, este mensaje resuena como un eco profundo. No se trata de tirar por la borda lo que somos, nuestra fe, nuestras raíces, nuestra gente, sino de tomar todo eso y darle un sentido que sea tuyo. Como decía Octavio Paz, el hombre es su verdad, su pregunta. Esa pregunta no es un peso, es una invitación a mirar dentro, a escuchar esa voz que siempre ha estado ahí, aunque a veces la ahogamos con el ruido del mundo. Piensa en lo que hemos recorrido juntos, la libertad que viene cuando dejas de esperar un salvador, la soledad que te enseña a ser único, el sentido que construyes con tus propias manos, el sufrimiento que como un escultor talla algo nuevo en ti. Todo eso es parte de un viaje que no acaba, porque cada paso que das te lleva más cerca de quien realmente eres. Jung lo diría así: es el camino hacia el sí mismo, hacia esa versión de ti que no necesita máscaras. Y en nuestras culturas, donde a veces cargamos el peso de no decepcionar, ese camino es un acto de amor propio. Entonces, si nadie va a venir a salvarte, ¿por qué no ser tú el autor de tu propia historia? No necesitas tener todas las respuestas, ni un plan perfecto. Solo necesitas empezar, dar un paso, aunque sea pequeño. En el silencio de tu alma hay una voz que siempre ha sabido el camino. ¿Estás listo para escucharla? Porque esa voz, esa chispa que llevas dentro,
es la que transforma el caos en una estrella danzante, la que hace que valga la pena vivir, no solo para sobrevivir, sino para brillar con luz propia. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.